¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de este podcast Dentro del Cerebro, una iniciativa de cerebros políticos. Hoy trataré de ser lo menos lambón posible, pero esta es una persona que yo admiro mucho y nos deleita con su presencia y su conocimiento. Así como de joven es, muy preparado también lo está. Él es vicepresidente del PLD, miembro del comité político de ese partido, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y hoy es de los pocos políticos que puede decir, y esto es una opinión personal, pero es una impresión general también, de los políticos más respetados en todos los espectros políticos partidarios de este país, el señor Juan Ariel Jiménez. Bienvenido. Gracias, Felipe, gracias. ¿Estás listo para este viaje hacia tu cerebro? Deseoso de ver qué encontramos allí. Gracias, Juan Ariel, por estar con nosotros. Primero, cuéntanos un poquito sobre tus orígenes, de cómo te motivaste a entrar en política y ser una figura pública dentro de donde no hay rating o buena popularidad. Siempre vamos gestionando los ataques. ¿Cómo entras en la vida política? Mira, la política vista desde la perspectiva de interés por los problemas de las comunidades siempre me interesó. Yo de pequeño era, a mi manera, un ambientalista, un activista del medio ambiente. Y salía y vendía cosas para recaudar dinero y repartía folletos que yo mismo hacía para concienciar sobre el medio ambiente. O una forma de verlo es que como todo hijo único me aburría y tenía que entretenerme en algo. Pero luego cuando terminé mi carrera de economía, que ya tenía que tomar unas decisiones sobre qué iba a hacer con mi vida, por un momento me vi muy tentado a irme por el lado de las finanzas. Porque me dijeron que se ganaba muchísimo dinero. Como trabajar en la bolsa y estas cosas. Claro. Y cuando me hablaban de algunas cifras, yo decía, no, pero para allá es que hay que ir. Sin embargo, hubo una noche, recuerdo como ahora, que caminando hacia la casa de mi madre vivía en un segundo piso, vi a una señora que estaba al lado de su casa, que había un salón y no había nadie, y ella estaba durmiendo en el suelo y estaba en medio de la lluvia titiritando de frío. Eso me afectó mucho. Porque como iba camino a casa de mi madre, pensaba, ¿y si fuera mi madre que estuviera ahí? Le comento la situación, yo estaba emocionalmente chocado, ella me dice, sí, mira, es una señora que vivía en esta comunidad y anteriormente era parte del barrio, por así decirlo, pero se le desarrollaron unos problemas mentales y desde entonces vive deambulando por las calles. ¿Qué edad tenías? Yo tenía cerca de 18 años. Justo había tenido un año que había terminado. Y me acuerdo que cuando lo vi dije, no, mira, no me puedo quedar de brazos cruzados. Si esa fuera mi madre, me gustaría que alguien hiciera algo por ella. En ese momento me decido estudiar políticas públicas y en ese momento me decido ingresar al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y por qué el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Era el partido que ideológicamente te representaba en esa visión social y económica de a lo que podíamos aspirar como país? Más que nada me gustaba la organización, la disciplina. Siempre he dicho que me hubiese encantado ser militar, porque admiro mucho a la gente disciplinada, organizada. Entonces yo había visto otros partidos que no me gustaba, un poco la forma de manejarse, con poco orden, y veía en el PLD una organización que todo lo que ejecutaba lo hacía con planificación. Entonces eso me llamó mucho la atención, y más decir que por elementos obvios, pues lo vi desde pequeño al PLD, por mi padre. Entonces así decido y me inscribo en el PLD sin que él lo sepa. Yo recuerdo un día... Sin pedir permiso. Sin pedir permiso. Ya, yo me sentí adulto ya para ese entonces. Entonces lo que hice fue que un día salí de donde trabajaba, del Banco Central. Un amigo me dijo, mira, justamente estoy pensando lo mismo, de inscribirme en el PLD. Y de camino del banco me paré en un comité intermedio. Y digo yo, aló, buenas, saludos, aquí estoy yo. Me quiero inscribir en este partido. Ellos sin saber mi apellido, sin saber nada. Ah, venga, sí, por favor, de una forma muy cortés. Inscríbase en ese listado. Y ahí empecé a hacer vida en el PLD. Y desde entonces, pues, pertenezco a este partido. Vamos a la parte académica, Juan Ariel. ¿Qué tanta importancia le diste a tu preparación académica? ¿Qué estudiaste? ¿Lo ataste a esta pasión del servicio público, a su vez atado a
a esta identificación con el PLD a raíz de esa noche que marcó tu vida. ¿Cómo alineaste los planetas en términos académicos con tu vocación política? A nivel de maestría, sí. Cuando decido estudiar la licenciatura en economía, lo hice por algo muy sencillo. Tenía muchas matemáticas. A mí siempre me han gustado las matemáticas. Entonces era o economía o ingeniería. Y como no me gustaba la física, entonces dije, pues tiene que ser economía, que tiene muchas matemáticas, pero no tiene física. Ya sí, a nivel de mis estudios en maestría, que realicé desarrollo económico y políticas públicas, pues definitivamente fue ese, el momento decisivo donde dije, es a eso que me quiero dedicar. Una vez estaba en mi programa, me enamoré de toda la teoría económica de cómo los países pueden salir de la pobreza. Me enamoré también de las prácticas de las políticas públicas, porque yo estudié en una escuela de gobierno. Entonces, ver a tantas personas que habían dedicado su vida, ya sean políticos, sean activistas, sean investigadores, sean académicos, a pensar cómo ayudar a los demás, a mí me marcó mucho. Y luego, pues me he quedado leyendo, dando clases de economía del desarrollo. Hice una segunda maestría, esta vez relacionada a financiamiento de infraestructuras, porque me di cuenta que en República Dominicana la infraestructura puede cambiar la vida de una comunidad. Entonces dije, necesito entender mejor cómo son esas dinámicas para impulsar la creación de empleo, para impulsar la reducción de la pobreza, por decir algo, para permitir que una zona como Pedernales se desarrolle el turismo, o una zona como Pepillo Salcedo en Montecristi pueda articular todo un desarrollo industrial a partir de la bahía de Manzanillo. Entonces, por eso me decidí a estudiar financiamiento y desarrollo de infraestructuras. ¿Esto lo hiciste en el extranjero, en Estados Unidos? Sí, ¿Dónde? En la primera maestría, que fue desarrollo económico, fue en Estados Unidos, en Cambridge, Boston. Bueno, Cambridge, Massachusetts, para ser exactos. Boston nos quedaba al lado. Y en la última ocasión, en Londres. Sí, de hecho estoy cometiendo quizás una hablando un poquito de que, bueno, tengo una relación con Juan Ariel de amistad, que me honra con su amistad, que en este preciso momento estás en medio de ese proceso de maestría en Londres, o sea, que no has dejado de estudiar, de prepararte. ¿Por qué esta motivación permanente? Nunca dejo de hacerlo, pero si te cuento, ya tengo otras maestrías en fila, sí, un doctorado. La verdad es que el conocimiento es apasionante. Yo creo que una de las ventajas del ser humano por encima de otros seres biológicos es la capacidad de reinventarse, de mejorarse a sí mismo. Yo estoy muy comprometido y me exijo mucho de todos los días ser una mejor versión de mí mismo. Entonces la maestría no son más que una excusa para disciplinarse en el estudio sistemático. Por eso he pensado, ya tengo visto una maestría en estudios políticos, en filosofía política, otra en matemáticas, y me puedo pasar la tarde entera hablando de eso, pero es por la sed de conocimiento, pero además por el compromiso de que cuando se me da una tarea me gusta hacerla bien. Yo me doy poca licencia a fallar, muy poca licencia. Me exijo mucho a mí mismo, a veces hasta a niveles poco saludables, por eso casi no duermo a veces. Sí. Entonces, siempre he pensado, tengo que estar lo mejor preparado posible porque uno nunca sabe cuándo le toca un turno al bate. Y se lo digo también a mis estudiantes, prepárense lo mejor que ustedes puedan, porque no saben en qué momento la vida le da un turno al bate y ahí toca sacarla de jonrón. Y estar preparado. Y estar preparado. Hablando de esa preparación y de ese siempre estar listo para cuando te toque batear, quisiera que nos contaras un poco el preámbulo del momento de más estelar hasta la fecha de tu carrera política desde el gobierno, que bueno, podemos estar de acuerdo en que fue tu nombramiento como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tu juventud. Había gente que sí, que te conocía, pero no eras tan conocido a nivel general. Ahora sí lo eres más, luego de ese paso, por supuesto. ¿Cómo fue ese preámbulo, ese momento en que se te comunica que serías el próximo ministro? Fue muy curioso. Yo lo tenía bastante lejos. Yo estaba en mi oficina en una reunión discutiendo el presupuesto de un proyecto para formación de jóvenes en áreas de tecnología y recibo una llamada del entonces asistente del señor presidente, pero yo pensaba que era su hijo, que me había invitado a un cóctel que tenía para presentar una iniciativa. Y me da pena interrumpir la reunión y tomar la llamada. Pero algo me dijo, tómala. Y recuerdo que cuando recibo la llamada me dicen, un momento, el señor presidente le quiere hablar. Y lo primero que pensé fue, metí la pata.
metí la pata. Esto es un boche que me va a dar. Me van a dar un boche. Yo había estado hablando de unos temas de género. Ah, ok. Entonces, sí, de que me parecía correcto una apuesta del Ministerio de Educación para dar un enfoque de género. Si se hacía correctamente. Entiendo también algunas aprehensiones que hay al respecto. Pero decía, mira, yo creo que es momento de discutir el tema. Lo expresé y dije, me calenté con los conservadores. Ya me van a llamar para darme mi boche. Un problema al presidente. Sí, no. Y dije, mira, Juan, tú aguanta tu boche de la mejor forma posible. En microsegundos ensayé las palabras de disculpa. Entonces, cuando se me comunica, miren que lo voy a nombrar ministro de Economía, yo al principio no sabía si había sido un juego, si era una burla. Y yo decía, a la orden. Y ya pues cuando en fracciones de segundo caigo en cuenta, pues la verdad es que en ese momento uno como que no sabe cuál va a ser el próximo paso. Recuerdo que regresé a la reunión y seguí como si nada. Fui a otra reunión. Yo dije, Juan, que esto no cambie tu vida. En el sentido de, sigue... ¿Te lo dices a ti mismo? Sí. Sigue el cronograma que tenías agendado para el día. Y me fui a una reunión de educación. En el medio de la reunión sale el decreto, es público. Y bueno, pues todo el mundo felicitando y demás y muchas llamadas. Pero yo dije, es importante que tomemos las decisiones que teníamos previsto tomar y que concluyamos la reunión como que nada ha pasado. O sea, a la hora después de hablar con el presidente salió el decreto. Así es. Faltaba el ok tuyo. 2 horas para ser exactos. Y todo el día transcurrió en absoluta normalidad, con la única excepción de que terminando la actividad de este amigo que te comento, pues sí fui a mi casa a hablar con mi familia y pues todo el mundo, ya sabes, llorando, con risas, con emociones. Claro. Y al día siguiente dice, ¿qué hago? Voy a mi oficina anterior, voy a la nueva, ¿a quién le digo algo? Pero todo fluyó de lo más bien. ¿Recibiste algún consejo que te haya marcado en ese momento de cómo gestionar? Porque pasabas de labores importantes, técnicas quizás, a ser la cabeza de un ministerio. ¿Recuerdas algún tipo de orientación que hayas recibido al respecto? ¿Y qué otros lineamientos de gerencia aplicaste una vez que llegaste al asiento del ministro? Mira, yo creo que el consejo más fuerte que me han dado y que más ha marcado mi vida fue cuando yo me gradué de la universidad. Me tocó dar el discurso de graduación. Y mi tía, que es como mi madre, me escribió una carta y me decía, hoy todo el mundo está muy orgulloso de ti. En el futuro, lo más importante es que actúes con una integridad tal que nunca tengas que bajar la cabeza cuando hablen de ti. Eso me ha marcado de una forma que no te imaginas. O sea, eso fue como un pacto con mi familia que hice en ese momento. Luego ya a lo largo de los años, pues había estudiado gerencia, liderazgo, un tema que a mí me gusta mucho. Yo había tenido muchas posiciones de coordinación de grupos de jóvenes en mi iglesia. Entonces, pues siempre me mantenía leyendo y reflexionando sobre cómo gestionar equipos. Ahora, sí me ayudó mucho. A las 3 semanas de yo ser nombrado ministro, me tocó viajar a China, un compromiso que tenía desde antes. Y de regreso, un amigo funcionario lo vi leyendo un libro que se llamaba Los primeros 90 días. Los primeros 90 días. Sí. Y trata sobre qué debe hacer un gerente de empresa los primeros 90 días que es designado en esa posición. Yo inmediatamente lo compré en Amazon, me lo leí en 3 días y la verdad es que esa fue mi carta de ruta en los primeros meses que estuve en el cargo. Y de las cosas más difíciles, porque a veces la gente, sobre todo de la parte política, incluso del sector privado, a veces dice, pero qué joven, como si fuera un atributo, pero te está diciendo, ¿qué va a saber este niño a mí? Y viene a darme órdenes, porque me imagino que te tocó gestionar egos y edades más avanzadas que la tuya. ¿Cómo fue esa experiencia? A mí me ayuda que yo había estado en el Ministerio de la Presidencia, primero como asesor, después como viceministro, y me había tocado la responsabilidad de coordinar muchos equipos. Entonces yo siempre era el más joven en la sala. Y eso me había ayudado a aprender a gestionar las personas. Los egos, los miedos, los intereses. Entonces ese lado me resultaba relativamente fácil. Cuando llego al Ministerio de Economía, yo nombro en posiciones directivas a muchos jóvenes. Cerca de la mitad de mi equipo directivo eran personas con menos de 35 años. Y fue curioso porque por primera vez
yo iba a reuniones donde yo era El más viejo del grupo y digo yo, por fin, era hora de hacerlo. Pero la verdad es que me tocó recibir en el Ministerio de Economía y complementar con un equipo de muy alto nivel. Entonces, para mí, trabajar con ellos era un aprendizaje técnico, porque tienen una preparación de primera, y un aprendizaje también humano. Entonces, yo diría que fue mucho más fácil esa parte, porque yo vivía constantemente aprendiendo de ellos. Estuviste en lo más alto, siendo tan joven, pero muy preparado como ministro de Economía, es decir, gozabas de la absoluta confianza del presidente de ese momento, pero también sería justo, ¿te parece racional o justo decir que también tuviste que saborear el trago amargo de la derrota? ¿Y cómo pudiste gestionar eso? Me gustaría saber qué pasó por tu cabeza en ese momento, si te replanteaste en algún sentido tu carrera política, si pensaste mejor me dedico a otra cosa. ¿Qué viene para Juan Ariel a partir del 5 de julio del 2020? Fue interesante porque luego que, bueno, nosotros estábamos en el medio del COVID. Entonces, hasta el 16 de agosto yo estuve cada minuto de mi tiempo gestionando crisis, con lo cual no tuve tiempo de pensar. Pero recuerdo que el primer fin de semana, donde ya no era ministro, me leí El coronel no tiene quien le escriba. De García Márquez. Y lo digo porque yo tenía que vivir el momento. Y el segundo libro, que me lo leí pues en un fin de semana ambos, Siquiera tenemos palabras. Un libro de Alejandro Gaviria que me ayuda mucho a entender los procesos sociales. Entonces, Gaviria, el que ahora es ministro Colombia. de Educación, colombiano, que anteriormente era ministro de Salud. Soy fanático de sus libros, lo he leído casi todos. Entonces, ese fue digamos, la transición hacia una nueva etapa. Yo le doy gracias a Dios de que me tocó vivirlo a muy temprana edad. Varias cosas. Primero, me tocó ver el poder con la justa distancia para ver cómo se movían ciertos jugadores tras las cámaras y delante de las cámaras. Me enseñó mucho de la naturaleza humana. Me tocó estar en las mesas de tomas de decisión duras, difíciles, en el COVID. Ex post, me toca también el ocaso de la salida del poder, donde cosas tan sencillas como hay gente que no te saluda. ¿Te dejó de saludar? Sí. De organismos internacionales, por cierto. Desde que saliste del poder. Sí. Nos juntábamos en el parque, coincidíamos caminando, saludaba y se hacían que no me conocían. No importa. También es parte de la naturaleza humana y de verdad que no tengo ningún pensamiento negativo al respecto. Me tocó ver cómo cambian las dinámicas sociales, pero creo que es lo más saludable. Es lo más saludable para uno no creerse el cuento. Algo muy curioso que me pasó es que en las mesas del CES hay una amiga que tiene un muy alto cargo en el gobierno, anteriormente no lo tenía. Y en la mesa de diálogo, ella está en primera fila, yo estoy en tercera fila. Anteriormente hubiese sido lo contrario. Al revés. ¿Sabes? Y lo que pensé fue, eso indica que la sociedad dominicana es saludable. Porque el asiento en primera fila no me pertenece. Es temporal. Estoy ahí, estuve y estaré en un futuro con un propósito, pero no porque me pertenezca. Es necesario ir rotando los actores. Entonces digamos que me ha ayudado mucho a entender a los demás y a entenderme a mí mismo también. Pero al final no me respondiste la pregunta. Que yo quiero saber si mucha gente quizás se replanteó, hubo gente que quizás se fue de la política. ¿Te replanteaste eso? ¿Te hiciste esa pregunta? Para nada. Al contrario, me confirmó en la política porque empecé a tener relaciones con personas donde ya no era de gobernante a gobernado, ya no era de funcionario a persona que me necesitaba, sino de ser humano a ser humano. Entonces ahí dije, no, ahora es que esto empieza, ahora es que me gusta. Porque vi las necesidades de otra forma. Vi las necesidades no desde el punto de vista de un empleo que necesito, sino de una vida que necesita ser cambiada, más allá de un empleo. Porque vi el drama de personas mayores a 60 años que fueron despedidas, que con eso perdieron su seguro médico. Porque vi a una persona que trabajaba conmigo que pasó tanto trabajo porque la despidieron. Ella tiene casi 70 años y me decía, me tengo que mantener, estoy haciendo pasteles en hoja porque no tengo con qué pagar la casa y me duelen mis manitas. Me acuerdo como ahora que me lo dijo,
pero no tengo que mantenerme. Entonces eso me enseñó mucho y me comprometió aún más con participar en la actividad política, aún con todas las dificultades que no son pocas. No son pocas. No. Actualmente eres un opositor bastante leído y escuchado. Eso lo pueden decir los amigos también del oficialismo. Eres vicepresidente del PLD. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Y si alguna vez te ha dolido el estómago de alguna forma cuando sales a los medios y planteas una situación de una política específica del actual gobierno y te responden con, claro, el gobierno con su derecho a réplica, ¿no? Con todos los bots claro, que me mandan detrás. Te duele el estómago, te planteas, ¿será esto? O sea, te preguntas a ti mismo, bueno, ¿a qué costo, no? ¿A qué costo voy a tener que asumir esta situación de tener que plantear este tipo de situaciones que evidentemente va a tener respuesta? La verdad es que no. Nosotros tenemos que entender la política como un diálogo constante donde vamos a tener distintos puntos de vista. No me siento nada incómodo cuando critico algo y me hacen una contrarréplica. El diálogo es saludable. No me siento nada incómodo cuando hago una propuesta y desde el oficialismo y el ejército de bots lo que hacen es atacarla. Tenemos que acostumbrarnos a que eso es un ejercicio político. Incomodidades por estar en oposición. Mira, a veces más en el partido, que cuando me toca tirarle la toalla en el gobierno y admitir que una cosa está bien, sé que causa cierto resquemor. ¿No? Pero es que no podemos ver la política como un teatro donde mi rol es hacerte ver mal y tu rol es quedar lo mejor posible. Tenemos que ver la política como un diálogo sobre cuáles son las cosas que cambian la vida de las personas. Y si algo cambia la vida de las personas positivamente, me siento con la responsabilidad moral de decirlo. Lo haga mi partido o lo haga otro. Luego te voy a preguntar rápidamente vamos a pasar a la consulta del PLD, pero quería preguntarte, ¿por qué República Dominicana de alguna forma no ha surgido esta serie de outsiders y de personajes que son, digamos, apartidistas, pero son extremadamente políticos? ¿Cómo se explica este blindaje momentáneo en República Dominicana de estos fenómenos que realmente vienen a hacer a un lado a los partidos políticos? Hay varios elementos. Yo creo que lo primero es el dinamismo económico. República Dominicana es un país donde la economía crece, se crean empleos, se disminuye el porcentaje de pobreza. Nunca a los niveles que quisiéramos, pero se avanza. Y se avanza con todos los partidos. Eso ayuda. Por otro lado, yo creo que el dominicano es muy pragmático. Y un tercer elemento es que aquí no hay tanta polarización ideológica. Entonces yo creo que en ese escenario las propuestas populistas de los outsiders todavía no enganchan tanto. Pero yo creo que eso es una responsabilidad para los que estamos en la actividad política de preservar esa confianza de la ciudadanía. Hoy quizás soy yo, mañana serás tú, pero se queda en el círculo de los partidos políticos, que son tan importantes en el sostén de la democracia. Eso es una responsabilidad que tenemos y que no le podemos fallar a las personas. Yo le digo mucho a la gente, soy un estudioso de la historia, me encanta la historia. Soy fanático de José Francisco Peña Gómez, lo cual es extraño. Un PLDista. Pero ¿sabes por qué? Porque en momentos críticos su responsabilidad histórica evitó que este país entrara en una crisis. Y en muchos casos con enorme sacrificio personal lo hizo. Entonces yo siento que nuestras generaciones hemos heredado la construcción de un sistema de partidos y de una sociedad que se realizó sobre los hombros de tres grandes. No perfectos, en algunos casos, o en todos los casos, con oscuros y blancos, pero cuando uno lo compara con lo que ve en la actualidad, dice, ya quisiéramos la mayoría de los que estamos ejerciendo hoy en día tener esos niveles de responsabilidad, de compromiso, de disposición al diálogo, hasta de preparación académica. La consulta del PLD fue todo un éxito. Hay que ser mezquino para no reconocerlo. Un proceso organizacional bastante notable. Pero eso es lo que vimos por fuera. ¿Cómo fue el proceso por dentro? ¿Habían temores realmente de que esto saliera mal? ¿Estaba en juego realmente el futuro del partido en lo inmediato si este proceso resquebrajaba al partido por dentro? Yo creo que todo proceso masivo, donde por más que uno organice las cosas,
en cada comunidad está en manos de la mesa que toca dirigirlo. Entonces siempre hay temores de que algunas personas se dejen llevar por los sentimientos, por las pasiones y cometan actos incorrectos o tengan comportamientos indebidos. La verdad es que es una gran satisfacción nosotros haber concluido la consulta y no hubo un escándalo. No hubo heridos, no Salvo el tema hubo de violencia. que hubo una mesa, de que imprimieron... Y aún eso yo creo que es positivo porque ningún proceso es perfecto. Entonces, cuando se detectó un problema técnico, se activaron los protocolos de manejo y a la hora ya los mismos aspirantes habían dicho eso no es relevante. Sabemos que se manejó bien. Entonces, la verdad es que terminamos ese día. Yo recuerdo, yo estaba en televisión en ese momento y cuando veo que ya se cierra la votación, dije yo, ni un problema, ni un escándalo. Eso me dio un alivio increíble. Luego empieza el conteo de los votos, sale el resultado. Siempre hay la expectativa de cómo los demás aspirantes van a reaccionar. Ver que a las pocas horas todo el mundo por Twitter admite que hubo un ganador. El segundo y el tercer lugar. El proceso. La verdad es que yo dormí ese día mejor que nunca. Porque fue la satisfacción del deber cumplido. Nosotros teníamos muchos meses montando la consulta, muchas personas involucradas. Leí muchos por ahí héroes que anónimos, 30.000 personas participaron. cerca de 30.000 personas que tuvieron que ser capacitadas, que tuvieron que ser reclutadas con un proceso riguroso. Y puedo insistir, muchos héroes anónimos. A veces la gente ve en la televisión o en la radio figuras como yo, pero en verdad, el gran mérito se lo lleva todas esas personas que en cada mesa hicieron lo correcto. A uno le toca dar la cara por ello, pero desde ello todo el mérito. ¿El sistema de partidos se beneficia de esta consulta ciudadana exitosa y de alguna forma reforzando la cohesión propia del PLD? ¿Es más sano para el sistema que ahora sean 3 fuerzas grandes en lugar de 2? Yo creo que el bipartidismo o el tripartidismo es algo que se ha debatido en muchos países. La misma República Dominicana ha ido variando en cuanto a la composición de las preferencias electorales. Yo creo que todo el sistema de partidos se beneficia en que las distintas organizaciones políticas sean fuertes. Pero yo creo también que el PLD subió la vara, puso el listón bien alto de cómo espera la sociedad dominicana sean los procesos de consulta interna, los niveles de organización, de planificación, de transparencia. Entonces, en ese sentido yo creo bastante positivo lo que se vivió con el PLD ese 16 de octubre. Juan Ariel, eres joven, así que todavía te puedo preguntar qué edad tienes. 37 años. Con 37 años te quedan varias décadas por delante, si Dios y la vida y la salud lo permiten. Así espero en Dios mediante. Hay muchos perfiles políticos públicos que ya están haciendo vida en el Congreso, a nivel municipal, si se quiere también. Te tocó a ti ser parte del Ejecutivo como ministro. Pero al mismo tiempo, muchas de esas figuras también tienen esa vena ya casi confirmada de querer ser presidentes o ascender más allá. Pero siento que en tu caso es distinto, que obviamente tú conoces tus potenciales técnicos, pero también eres muy querido, caes muy bien. Entonces, debe haber gente que te motiva a decir, pero ¿qué va a pasar con Juan Ariel en el año 2024? O en el 2028, o le ponen una serie de fechas que digo yo, bueno, yo espero ya estar retirado para entonces. Para el año 2024, no lo descarto, en política uno no descarta nada, pero no he pensado mucho en presentarme un cargo electivo, porque decía el filósofo español, el hombre se elige sus circunstancias, y en la circunstancia en la que me ha tocado vivir, para mí mi mayor responsabilidad es trabajar en el fortalecimiento del partido. Yo creo en los super equipos, no en las super personas. Entonces, por eso estoy muy comprometido con que ese equipo de PLDistas esté lo mejor preparado posible. Yo trabajo algunos temas de becas para mis compañeros, de cursos de formación, no tanto como me gustaría, pero ahí vamos. Entonces, y que nosotros podamos fortalecer la organización para que esa sea una plataforma sobre la que puedan montarse una serie de jóvenes talentos que hay en toda la sociedad dominicana, desde Verón hasta Pepillo Salcedo en Montecristi. De verdad, cuánto talento hay en mi país.
en todos los partidos, además. Lo que pasa es que conozco más a los del PLD. Claro. Y por eso creo tanto en fortalecer bien esa simiente sobre la cual van a germinar esos jóvenes tan prometedores que yo he visto. Ya en los próximos años, solo Dios sabrá. Solo Dios sabe. Y las circunstancias, claro, como decía el filósofo. ¿Tenías 18 años cuando viste a esta señora que marcó tu vida de muchas formas? Perdón, me equivoqué. Yo tenía 21. 21. Sí. Es que estaba saliendo de la universidad. 21. Bueno, prácticamente 17, 18 años de aquel momento. Han pasado ya, vamos rumbo a las 2 décadas, sigue siendo muy joven. Si tuvieras que decirle 3 cosas fundamentales a un joven de 18, 21 años que se está iniciando y está motivado de entrar a la política y entrar a algún partido político, ¿cuáles serían esos 3 consejos que le ahorrarían muchos dolores de cabeza y capitalizaría mucho mejor su tiempo? Lo primero, hay que pensar muy bien por qué uno lo quiere. En el por qué radica la fuerza para sobrevivir los momentos difíciles. Segundo, disciplina. Me dijo una amiga española, para saber qué una persona va a hacer en 10 años, solamente ve cómo distribuye las 24 horas de su tiempo. Ahí está la clave. Tercero, preparación. La época de los liderazgos carismáticos, bien parecidos, de manejo de los medios y las personas, ya esa época va pasando. Y yo creo que cada vez más el ciudadano exige, ¿qué tú piensas? ¿Cómo pretendes resolver ese problema? Entonces, por eso insisto, preparación. Cuando hablo con los jóvenes de mi partido, una de mis preguntas favoritas es, ¿qué estás leyendo? Eso demuestra el interés que tienen. Me quitaste la pregunta de la boca, porque te iba a preguntar finalmente, me encanta hacer esa pregunta. Yo no pregunto si te gusta el dembow o no. Sé que te gustan algunas canciones de Bad Bunny. Sí. Pero, ¿qué estás leyendo actualmente? Si tienes alguna recomendación para la gente que te está viendo, que le interese la política pública, la política y la política partidaria, por supuesto. Muchas. Mira, estoy leyendo Liderazgo, de Henry Kissinger. Henry Kissinger es un diplomático político estadounidense que la verdad admiro muchísimo. No estoy de acuerdo con todo lo que hizo. Sí, eso te iba a preguntar. No estoy de acuerdo con todo lo que hizo. Pero me gusta su pensamiento. Entonces, este libro de liderazgo, la verdad es que me llama mucho la atención. Toma la vida de 7 grandes líderes, en muchos casos europeos, y analiza el momento que les tocó vivir. Pero de eso, lo que más me gusta es la introducción. Un segundo libro... ¿Este libro es reciente? Es muy reciente, es su libro más reciente. Me lo pedí hace como un mes. Un segundo libro que estoy leyendo es cómo manejar un gobierno y que los que pagan impuestos, que en inglés es una sola palabra, taxpayers, se sientan a gusto. ¿Sabes? Es un libro bastante interesante porque lo escribió el que dirigió el Delivery Unit de la oficina del primer ministro en Inglaterra, Tony Blair. Entonces, explica algo fundamental, cómo lograr que las cosas pasen. A veces los políticos nos quedamos en el deber ser. Hay que. Pero luego en el día a día, cómo eso se lleva a cabo, cómo es la ejecución. Entonces es un libro que me gusta muchísimo. Y estoy terminando un tercer libro que es Poverty Safari, el safari de la pobreza, que lo que hace es narrar el día a día de una persona pobre en Glasgow. Cómo se siente, cómo ve la vida, cómo siente que la sociedad lo margina. Y ese libro me ha ayudado a despertar, por así decirlo, la empatía, más todavía. No juzgar tanto al otro y ponerme en su piel. Entonces, me estoy leyendo esos libros, de vez en cuando uno más que otro, pero digamos que ese es el librero que tengo justo al lado de mi cama. ¿Nunca uno solo? Nunca uno solo, para nada. De hecho, yo me había comprometido a mí mismo que hasta que no terminara la tesis no iba a leer un solo libro. Eso no lo pude cumplir. Sí. Yo di un consejo de disciplina y soy el primer. Sí. Y ya rompí la disciplina ahí. Sí. Nunca uno solo porque es como un menú. Comes mucho de un alimento, pero luego quieres cambiar y tener a otro. Te cansas de esa comida, claro. Sí. De hecho, lo que sí he podido mantener de disciplina en cuanto a mi tesis es no leer ficción todavía. O sea, así que me he quedado más con los libros de no ficción. Ya tengo el libro de ficción que me toca leer cuando termine la tesis.
que la pausé por un problema de salud, pero sí, siempre varios libros, uno de economía, otro no de economía, ficción, no ficción, entonces lo voy variando, libros de temas teológicos, religiosos, entonces yo voy combinando igual que en un menú, a veces como mucho vegetal, a veces mucho pescado, a veces mucho arroz y ahí engordo. Una dieta más que balanceada, Juan Ariel. Sí. Gracias por este viaje apasionante y por compartir con nosotros tu cerebro. Es verdad, un placer. Y a ustedes será hasta la próxima. Muchas gracias.